hablemos del caso de Jean Alain Rodríguez. Empecemos por la comunicación que emitió ayer, una comunicación que sale directamente de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana. Entonces, esa comunicación dice lo siguiente: los Estados Unidos adopta hoy una serie de medidas para promover la rendición de cuentas de quienes se involucren en actos de corrupción en todo el mundo. El presidente Biden ha firmado una resolución presidencial para expandir la facultad del Departamento de Estado de restringir visados, de modo que quienes estén involucrados en actos de corrupción y sus familiares puedan ser sometidos a restricciones de visado, reforzando así nuestra capacidad para negar refugio a quienes hagan posible la corrupción pública. De conformidad con la sección 7031C de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, operaciones extranjeras y operaciones extranjeras del Departamento de Estado 2023, con una división que está numerada, el Departamento de Estado está designando públicamente a más de 30 personas en todo el mundo, incluyendo a Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex Procurador General de la República Dominicana, por su participación en importantes actos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados al proyecto de infraestructura, destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el Estado. Como parte de esta acción, también se designa a sus familiares directos, entre ellos su esposa, María Isabel Pérez Allén, y a sus 2 hijos menores de edad. Jean Alain Rodríguez es un ciudadano que está siendo investigado en la República Dominicana. No ha sido ni siquiera sometido a un juicio. Es decir, no se le ha presentado todavía acusación formal. Hay una querella que está en la fase de instrucción, pero él no ha sido condenado. Sin embargo, hay un país extranjero que le anticipa una condena. La primera lectura puede verse como un acto de humillación a una persona y a su familia, pero en verdad ese no es un acto de humillación a una persona y a su familia. Es un acto de irrespeto a la institucionalidad judicial dominicana. Es una expresión de desconfianza en la justicia dominicana. Porque lo correcto es que se aguarde a que el proceso que se sigue contra esa persona pues agote los canales correspondientes en una justicia que es la que le corresponde tratar eso. Pero ya esa justicia no queda en condiciones de tratar ese caso. ¿Por qué esa justicia no queda en condiciones de tratar ese caso? Imagínense, señores, pongámonos en los zapatos de un juez de instrucción que le toca determinar si hay méritos o no para enviar a juicio de fondo a Jean Alain y a las personas que están acusadas con él. ¿Qué puede hacer esa persona cuando un poder extranjero ha dicho que esa persona es culpable? Esa persona es culpable y de antemano yo le adelanto una humillación para incluso estigmatizar hasta sus hijos menores.
Cuando yo estoy hablando de adelantar una condena, yo no estoy hablando de la suspensión del visado, porque tengamos claro que entre los derechos inalienables no está el derecho a una visa. Es decir, ninguno tenemos derecho a un visado. Eso no es un derecho humano. El derecho a una visa estadounidense no es un derecho humano. Ahora, el derecho a ser juzgado, a ser juzgado con criterio de imparcialidad, sí lo es. El derecho a la presunción de la inocencia, sí lo es. Y ese derecho queda groseramente vulnerado cuando un país extranjero dice sobre el otro que una persona que está apenas en un proceso de investigación, dice sobre él, habla de apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura, que ahí deja un grave problema también. Ahí deja un grave problema, porque los proyectos de infraestructura, cuando se hacen desde el Estado, no es el funcionario que administra los fondos o que cobra los fondos. Para robar en un proyecto de infraestructura hay que robar en complicidad con quienes tienen la ejecución del proyecto de infraestructura. No hay manera de robar sin esa complicidad con quienes ejecutan el proyecto de infraestructura. Y ya se está diciendo que esa persona es culpable. Entonces, el mensaje que se le da al juez de instrucción que tiene ese caso en estos momentos es el siguiente: si tú no envías a esa persona a juicio, prepárate, que te quedas sin visa y probablemente le hacemos lo mismo que le estamos haciendo que le estamos haciendo a él, se lo hacemos a tus hijos menores. ¿Para qué? Para estigmatizarlo en sus colegios y en sus entornos. Como si eso no fuera, señores, una vulneración de derechos que es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. ¿Qué es lo que se ha consumado aquí? Aquí se ha consumado una aplicación de la ley del talión. La ley del talión que plantea aquello de ojo por ojo, diente por diente, libre por libre, esclavo por esclavo. Entonces, el señor Jean Alain Rodríguez inició un proceso ante la Comisión de Prisiones Arbitrarias de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Ahí alcanzó una resolución. Alcanzó una resolución porque el Estado dominicano ni siquiera se tomó, digamos, el trabajo de responder a los cuestionamientos que había hecho esa comisión en el tiempo que correspondía responder esos cuestionamientos. Entonces, el señor Jean Alain Rodríguez le anotó un golf al Estado dominicano, una goleada al Estado dominicano con esa resolución. El Estado trató de darle respuesta, pero las respuestas no alcanzaban a anular la resolución. Es decir, las respuestas no eran del tamaño del impacto que tenía la resolución. Entonces, desde luego, se ocuparon en buscar algo que fuera equiparable con lo de la resolución de esta comisión de la ONU que había alcanzado Jean Alain. Y lo equiparable era gestionar ante los Estados Unidos, ante el Departamento de Estado, esta situación.
muy lamentable, sobre todo en lo que atañe a personas que no están siendo ni investigadas ni procesadas, porque la esposa del señor Jean Alain no está siendo investigada ni procesada, ni sus hijos tampoco. Ni sus hijos tampoco. Y creo, si la memoria no me falla, creo que no fueron los hijos menores de Jean Alain los que hicieron las construcciones. Me parece que no fueron ellos, Veamos, me parece que no fueron ellos, los hijos menores de Jean Alain, los que hicieron las construcciones. Me parece que no fueron ellos, es decir, que realmente estamos hablando de atribuirle responsabilidades ajenas a personas que no le corresponden, que ni siquiera saben de eso. Que ni siquiera saben de eso. Entonces, bueno, esto ha ocurrido en el pasado. Puede seguir ocurriendo porque, repito, lo peor de esto es la publicidad que se le da a esto, porque es una publicidad que se da con la finalidad de influir en un proceso y de condicionar previamente un proceso. Es decir, el caso Jean Alain, esta persona queda prácticamente en un estado de indefensión. Queda en un estado de indefensión porque a los jueces un poder extranjero le está diciendo claramente: esa persona que ustedes van a juzgar, antes de juzgarlo, es culpable. Y pobre de aquel que se aparte de ese camino. Entonces, en esas condiciones, la verdad es que es muy difícil que pueda haber objetividad. Pero repito, lo peor no es lo que le ocurre a él, que es un adulto, que tiene que responder por sus actos, y que tiene que enfrentar sus actos. Señores, lo que no tiene ninguna justificación es la referencia a sus hijos menores. La referencia, no estoy hablando, señores, de la suspensión del visado, es de la publicidad. Es de la publicidad, porque esos niños estudian en colegio, tienen sus compañeritos, tienen una serie de cosas. Entonces, yo me voy a atribuir el derecho porque yo soy un poder que está por encima de todo y que supuestamente respeto derechos humanos. Y eso es un respeto a los derechos humanos de esos niños. Eso es una consideración al respeto, al buen nombre, a las cosas que le atañen a ellos como seres humanos. Esa es una consideración. Es decir, exponerlo al escarnio público, eso es una consideración. Eso, señores, es un crimen. Eso es un crimen. Yo quiero, en momentos como este, que los dominicanos tengamos siempre presente al más alto de los dominicanos en cuanto a la defensa de nuestra nacionalidad, cuando fue atropellada, al que pronunció el discurso, digamos, el discurso político jurídico más extraordinario que se haya pronunciado en relación con una injerencia extranjera. Me refiero a don Américo Lugo. Me refiero a don Américo Lugo. Y no es que yo esté haciendo comparaciones, no es que yo esté haciendo equiparaciones, porque don Américo Lugo no estaba siendo investigado por actos de corrupción. No estaba siendo investigado por actos de corrupción, don Américo. A Jean Alain le atribuyen actos de corrupción. No es los actos lo que estoy comparando. Es la injerencia. Es la injerencia. Por eso fue que en ese discurso antológico, don Américo Lugo dijo lo siguiente, don Américo Lugo, que la gente cree que don Américo es solamente el nombre de una calle, no sabe lo grande que fue ese hombre, don Américo Lugo. Dice lo siguiente, don Américo Lugo, que lo llevaron a ser juzgado
ante un tribunal extranjero a ser juzgado por invasores. Estoy hablando en ocasión de la intervención militar de 1916. En esa ocasión es que don Américo es llevado a un proceso. Y don Américo dice lo siguiente, él se presentó al juicio, pero se presentó con un escrito que decía lo siguiente: señores, no estoy listo para ser juzgado. Al escribir el artículo por el cual se me imputa un delito, he entendido cumplía un deber de dominicano. En mi calidad de ciudadano dominicano, no puedo reconocer en la República Dominicana la existencia de otra soberanía sino la de mi patria. Repito esto que dice don Américo: no puedo reconocer en la República Dominicana la existencia de otra soberanía sino la de mi patria. Toda suplantación de esta soberanía, sea cual fuere el principio invocado, no es ni será a mis ojos sino un hecho de fuerza. Por consiguiente, y puesto que creo que no es ningún delito y que no puedo reconocer ninguna jurisdicción sobre mí a este tribunal, no he venido a defenderme. He comparecido solamente por un acto de fuerza y no se defendió ante ese tribunal porque realmente no le correspondía. Entonces, esto es muy lamentable, muy lamentable. Creo que estamos llegando muy lejos. Estamos llegando más allá de los límites. Y repito, cuando hablo más allá de los límites, yo no hablo de la suspensión de un visado. Porque incluso aquí se solía hacer ese tipo de cosas y a menos que el interesado no pidiera una explicación, no se salía mediáticamente a decir, mira, esos niños no pueden entrar a Estados Unidos. En el colegio, mira, los hijos de fulano ya no pueden entrar a Estados Unidos. Sí, señores, ¿ustedes saben lo que es poner a unos niños a eso? ¿Usted cree que Estados Unidos, coño, o cualquiera tiene derecho a hacer esa vaina? Entonces, eso es un abuso. Llámese como se llame, eso es un abuso. Eso es un abuso. Y lo que ocurre ya en el plano judicial es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, señores, esa tenemos. Paso a otro tema.